últimos años los dedicó desde ABC, en las terceras de ABC y en sus libros, a recordar la españolidad de Navarra. Conviene también hacerlo, y a los lerdos de Podemos les vendría bien. Con los etarras no hay más remedio, que hay que hacer meterlos en la cárcel y no sacarlos. Pero conviene que ahora que se están inventando una especie de reino o imperio euskaldún, no, los reyes de Navarra querían ser reyes de España, aspiraban a ser de nuevo el rey de España. Y el sepulcro del más importante rey de Navarra, que ahora reivindican los abertzales descerebrados y malvados, en su tumba pone Rex Totius Hispaniae, no pone Rex Totius Euskadi, Rex Totius Hispaniae, porque esa es la vocación de siempre de Navarra, que además tenía un filón de princesas casaderas verdaderamente impresionante. Yo cuento en los nuestros como la reina Toda de Navarra. La reina Toda es un personaje grandioso de nuestra reconquista. Murió casi con 100 años y todavía a los 90 cabalgaba al frente de sus huestes, con espada. Creo que la desnucó, por lo menos eso es una de las cosas, en el castillo de Olite, un nieto suyo, porque no se moría la vieja, y había casado ya, pero a 3 generaciones de infantas de la corte de Navarra. Todos los reinos cristianos, todos vienen de Navarra. Están familiarmente unidos porque todas no sé, que no nacían más que mujeres y las casaba, pero inmediatamente. Hay una historia famosa, esto para los dietólogos. Tenía un sobrino, el rey Ordoño de León, que estaba gordo, pero vamos, o sea, era Kiko Rivera, pero peor. Tan gordo estaba que no podía subir a caballo. Dudo de que Kiko pueda, pero en fin. Y entonces, claro, si no podías subir a caballo en la Reconquista, que estaba siempre en guerra, no valías para rey. Entonces, pues hubo un noble que, aprovechando la dieta que no seguía, el rey propuso de ponerlo. La reina Toda, que tenía, claro, en el León un alfín de su poder, que era un poder conyugal, era una red de matrimonios en toda la península, dijo: ¿gordo tú? Se lo llevó a Córdoba y lo tuvo con un dietista 7 meses. Cuando volvió, aquella cosa escuálida, subía a caballo y lleva el caballo velocísimo, porque acostumbrado al peso. Oye, ya a Ordoño nadie le discutió que tenía derecho a ser rey, ya podía cabalgar. No sé si volvió a engordar, no sé si fue yo la dieta, pero en todo caso ya entonces se hacían esas curas. En vez de ir al Shah, en Alicante, pues se iban a Córdoba con un judío que era un experto dietista, que se hacía comer pues un poco de hierba y no sé, algún altramuz, y con esto adelgazó, pero ¿cómo adelgazó Ordoño? Bueno, todo esto viene porque la historia de España es absolutamente fascinante. La historia de España es el país que tiene más historia del mundo, el único gran país occidental que echó al Islam después de haber sido invadido prácticamente por completo, tan por completo que se plantaron en 1/3 de Francia, los moros que invadieron España. Y si en Poitiers no los derrotan los francos, pues Francia llevaría a Chilaba. El problema es que esta podemita que se llama la pobre se llama Franco. Es que es tremendo. Ser comunista y llamarte Franco siendo analfabeta es muy difícil. Porque si no eres analfabeta, sabes que Franco simplemente significa francés. Franco es de Francia. La Rúa dos Francos, que hay en Santiago, es la calle de los franceses, por donde llegaban los franceses, el camino de Santiago. En Becelay, que es una de las basílicas más importantes de la cristiandad, y además absolutamente preciosa, a la salida de la basílica hay un camino de vieiras, de conchas, de oro, que llevan a Compostela. De ahí salían. Era el camino de Santiago. O sea, España ha sido siempre muy importante. Y esta pobre tarada intelectual lo que tiene que hacer es leerse la historia de España. Y ahí, en el libro de Domínguez Ortiz, pues verá, al andaluz se llamaba a toda España, no a Andalucía. Andalusí no es lo mismo que andaluz. O sea, no tienes ni puñetera idea de nada. El poder andaluz importante duró 1 siglo y medio, no más. El segundo califa quemó la biblioteca de Córdoba, so multicultural, quemó la biblioteca de Córdoba,
que era impresionante, y dejó solo un libro, el Corán. Pues decía que con eso no hacía falta más. Las tres culturas es un mito, es una mentira total. Léete el libro de Serafín Fanjul, léete algo alguna vez, a lo que sea, vete a Google, pon Serafín Fanjul, mito de las tres culturas. O lee Libertad Digital, que se aprende mucho. Y es un mito creado a partir de una experiencia cristiana, porque los reyes cristianos, desde el principio, ya con Alfonso VIII, pero luego sobre todo con Alfonso X, en Toledo, que es la capital histórica de España, antes de Madrid, la capital religiosa y política de España, allí crearon la Escuela de Traductores. La Escuela de Traductores realmente era para verter todo el saber griego y latino, que a veces venía en árabe por Bagdad, verterlo al latín y al español. Allí, toda la Escuela de Traductores de Toledo, aunque luego Cisneros da el mayor paso, casi 2 siglos y medio después, con la Biblia políglota, etcétera, la Escuela de Salamanca, pero es un proyecto de ilustración, que incluye todo el saber, que básicamente es occidental, aunque venga por Oriente. Esta pobre desgraciada no tiene ni idea de nada. Se ha creído que Andalusí es andaluz. Le suena, y claro, en su ignorancia, pero nos representa a todos los españoles. Entonces, excelentísima señora doña Isabel Franco, léase este libro, tómese en pastillas, en grajeas, tómese el libro de Domínguez Ortiz y hasta que no lo acabe, no vuelva al Parlamento. Y ahora vamos con lo de Barcelona, donde toda ruindad tiene su asiento. Claro, la putrefacción ha llegado a tal extremo que son los tíos que más votan de Europa. Dicen, no nos dejan votar, pero si no paráis de votar. El problema es que esta vez les hacen votar con peligro de sus vidas. Y la verdad es que el peligro es cierto, lo decíamos ayer, pero es que la última cifra que dio Libertad Digital, que era de hace 2 días, 16.000 que objetaban y hasta en más de 20.000. Es que para el día 14 de febrero, la mayoría de los llamados a componer las mesas electorales habrán dicho que no. Y he leído en la prensa estúpida del régimen social comunista que están estudiando caso por caso, minuciosamente, las autoridades catalanas están estudiando cada caso. 20.000 casos minuciosamente. Pero nos toman por imbéciles. ¿Y qué hacen con cada caso? ¿Qué hacen? ¿Lo echan a cara o cruz o qué? Pero estudian minuciosamente 20.000 casos y hoy entrarán 5.000 más. Esas elecciones no deberían celebrarse. ¿Que quieren celebrar elecciones para que gane Illa y negociar, que es para lo que se han hecho? Pues hagan una encuesta de tenazas, de tezanos. Hagan una encuesta en vez de las elecciones. Será, digo en la columna de hoy, ofenderá más, pero infectará menos. Digan, no es verdad. ¿Y ustedes creen que este resultado va a ser verdad? Con las condiciones que se dan para votar. A ver, por favor, ni Pensilvania. Vamos allá. El 25% de los ciudadanos que han sido llamados para constituir las mesas electorales el 14 de febrero han presentado alegaciones que serán estudiadas. Los candidatos continúan la campaña ajenos a esta circunstancia que podría hacer imposible, de hecho, la celebración de las elecciones. Un silencio que contrasta con la valoración del propio presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, que califica las circunstancias de excepcionales y sigue promoviendo la convocatoria de voluntarios. Con todo respeto al señor García, que se pasó de... En fin, no sé si de miedo, de susto, de servicio a Illa o yo qué sé. Viviendo allí, que está todo el mundo mal de la cabeza, pues ya cualquier cosa. Pero vamos a ver, ¿cómo puede haber voluntarios en unas elecciones? Unas elecciones son un acto legal obligatorio en lo que a la constitución de las mesas se refiere. Y solo en eso. Usted no puede decir que voluntarios de los CDR, ¿qué quiere? ¿Que le tomen 3 provincias? Voluntarios de los CDR ocuparán las mesas de Santa Coloma de Gramenet, Cornellá y Hospitalet, para que no gane ningún español medianamente de izquierdas. ¿O qué?
voluntarios de los CDR y alcaldes separatistas de Gerona ocuparán las mesas de Tarragona para que no gane Alejandro Fernández ni Vox. Es que eso pasará. El Torra y toda la familia, los CDR, pero ve que están allí. ¿Cómo que voluntarios? Bueno, la verdad es que la situación es tremenda, porque TV3, que es la que al final decanta las elecciones, bueno, pues ayer dio un espectáculo temible. TV3 ha pedido disculpas por tener que informar sobre Vox y la candidatura de Garriga. La formación de Abascal irrumpiría en el Parlamento con casi el 7% en intención de voto, según el último CIS improvisado de Tezanos, que impulsa a Illa, que ganaría las elecciones con el 23,7% de los votos. Según el CIS, Aragonés perdería 7 décimas y Borràs de Junts se acercaría a Esquerra al incrementar el voto 2 puntos hasta el 14,6%. Ciudadanos bajaría del 8% y habría sorpaso de Vox al Partido Popular. Bueno, esto te lo puedes creer o no creer, pero lo digo de verdad. Yo prefiero una encuesta de tenazas que ya sé que es falsa a un resultado que sé que es falseado, porque no se dan las condiciones para votar libre y equitativamente, no se dan en Cataluña. Y mientras tanto, pues mientras todos los medios salen con el rollo de Bárcenas, tercera o cuarta o quinta versión. Hoy El Mundo en portada saca, la Fiscalía no se cree las acusaciones de Bárcenas, no hay pruebas. ¿Y entonces por qué montáis el juicio justo en la última semana de la campaña electoral? Ya se lo digo yo, porque los del PP son imbéciles. Es que no saben los calendarios. En tiempos de Aznar había listos y tontos, había maricomplejines para algunas cosas, pero estaban al tanto de lo que pasaba en los juzgados. Trillo estaría un poco loco, le daba por Shakespeare y tal, que eso siempre enloquece. Pero vamos, era el más listo que el hambre. Sabían qué pasaba. Sabían lo que les podía pasar a ellos y a la oposición. Hombre, hay que estar al tanto. No te puedes repartir los jueces y luego no enterarte de lo que pasa en los juzgados. Hace falta ser tonto. Pues son así. O sea, en la última semana va pasarela a Cibeles. ¿En función de qué? De unas acusaciones que ha pactado un fiscal que se dedica a pactar con los arrepentidos del PP. Cambió de abogado Bárcenas y a partir de ahora acusa a los mismos que antes defendía. Pruebas, las mismas, ninguna. Pero este es el mismo, la misma fiscalía y el mismo juez Pedraz comunista que lleva años tratando de meterle el cuerno a Esperanza Aguirre. Lleva como 10 años tratando de coger es una secretaria de Correa, que es la señora del abogado de Bárcenas actual y que milagrosamente está en la calle cuando la condenaron a 10 años de cárcel o así, hace como 1 y medio. Y ya está en la calle. O sea, cumplió más pena la Pantoja que esta señora. Pues claro, porque están conchavados con la Fiscalía de Dolores Delgado. Pero otra vez la financiación del PP. Pero si ya tuvimos el juicio con la chorizada del juez de Prada, el amigo de Garzón, que le costó la moción de censura a Rajoy, por lo menos la excusa. ¡Otra vez! ¿Qué les van a ofrecer ahora? ¿Van a ofrecer dinero? ¿Andorra? ¿Vender vacunas? O sea, ¿qué ofrece la Fiscalía ahora? Es todo de vergüenza. Mientras tanto, la corrupción del gobierno, la del PSOE y especialmente de Podemos, por supuesto esto no aparece en las televisiones, pero lo de Podemos ya empieza a ser de risa. Pero es de charlotada. Es del bombero torero, bueno, del comunista torero pincha uvas. La formación de Iglesias y de Irene Montero ha pedido no investigar el ya conocido como caso de la niñera porque a su juicio se trata de un caso que afecta a su esfera privada. Libertad Digital ha tenido acceso a varios mensajes que la abogada de Podemos, Marta Flor, envió a su compañero posteriormente purgado, José Manuel Calvente. Estoy empezando a quemarme por los asuntos personales. No me parece ético utilizarnos en cosas personales como recursos del partido que somos. Le llega a reconocer Flor que en otro mensaje le da a Calvente las gracias por todo lo que le ha enseñado. Posteriormente le denunciaría por acoso sexual. Solo Toni Cantó de Ciudadanos denuncia lo sucedido en torno a Unidas Podemos, el vicepresidente Iglesias y la ministra Irene Montero. De que son auténtica casta. Trayectoria hasta ser casta ha sido tan rápida y tan fulgurante que nos tiene a todos absolutamente alucinados. A mí me parece una absoluta desvergüenza que se dediquen a dar lecciones a los demás mientras están usando dinero público para que les hagan la compra, les calienten el coche o les cuiden
a los niños al más puro estilo de, no sé, pues eso, de los marqueses de Galapagar. Hay que recordar que a Calvente lo denunció Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, por acoso laboral y sexual en una rueda de prensa con 50 periodistas. Y el propio juez desde el principio dijo, esta es una acusación falsa. Utilizan acusaciones falsas de acoso sexual a la gente que les estorba. Esta gentuza. Cuando las situaciones reales de acoso sexual no se resuelven, entre otras cosas, porque hay una mezcla, gracias a ciertos bufetes de abogados, una mezcla de denuncias verdaderas y falsas. Y el primero que hace una denuncia falsa en público, en rueda de prensa, es el vicepresidente comunista. Que no se nos puede olvidar eso. Que es gente de la peor calaña. A este pobre, hasta que el juez dijo, esto es absolutamente falso, no hay ninguna prueba, ha pasado unos meses, con la familia rota, acosado por todas partes, por la jauría comunista de Podemos, un verdadero infierno, promovido por el propio Pablo Iglesias Turrión. Repito, en rueda de prensa, acoso sexual y laboral. En fin, y por último, los crímenes del Zendal. Hay un crimen informativo, crímenes informativos de todos los medios del gobierno social comunista, que son prácticamente todos, contra los enfermos, asociado a un sector, un piquete, los famosos piquetes informativos sindicales, y es lo de siempre, los matones de bata blanca. Pero si los vimos cuando estaba en un hospital, Cristina Cifuentes, que estaba en coma para morirse, y no solamente estaban en la puerta diciendo fuera, 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 o sea, esos son médicos, son carniceros disfrazados con bata blanca. Fuera, vete a la sanidad privada, como si no pagáramos las dos. Esa gentuza, lo que está haciendo en el hospital Isabel Zendal, lo está haciendo a medias con los medios de comunicación. Y ayer hizo muy bien Díaz Ayuso en denunciarlo así. Porque sin la cobertura de los medios, esta gentuza no haría lo que hace. Y lo que tienen que hacer, con permiso de los enfermos, es poner cámaras en todas partes. Porque esta gentuza hará lo que sea para impedir que el mejor hospital que hay para el virus en España y en Europa no funcione. Para que la derecha no se pueda apuntar un tanto. Es así. Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia que la dirección del Hospital Isabel Zendal ha interpuesto ante la Policía Nacional, relatando los ataques y boicots que han sufrido en las últimas semanas. Los detalles son escalofriantes y demuestran que se puso en peligro la vida de los enfermos allí ingresados. Durante más de una hora se provocó una desconexión que no permitió a los sanitarios conocer las constantes vitales de los pacientes. También se ha robado material necesario para intervenciones de urgencia y depositado ropa contagiada en circuitos limpios. La dirección del centro cree que todos estos ataques los debe estar ejecutando personal del propio hospital. El caso llegaba a la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid. Cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital. Fonendas que han desaparecido, hurtos, han desaparecido cajas de medicamentos, que eso sí desaparecen en el hospital y aparecen en sus medios afines, casualmente, al momento. Lo que ha hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid son unas calumnias absolutamente de libro, y que es grave, y que políticamente esto tiene que tener responsabilidades. Vamos a ver, no, lo que ha hecho no son calumnias. Se ha dicho. O sea, ya no distingue. Esta parodia de Regín es que resulta grotesca. Tampoco sabe hablar esta colección de pijos. Tanto instituto italiano y tanta leche, no saben gramática ni italiana, ni española, ni nada. Lo que ha hecho son calumnias. Denúncialo. Te ha calumniado a ti. Te ha calumniado a ti. ¿Sabes lo que es una calumnia? No, ¿qué vas a ver? Si es que estamos en manos de malvados analfabetos. Tenemos que irnos rápidamente a la resistencia.
Organizando la Resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, esto es un no parar, pero tenemos que seguir con todo lo que está pasando, incluyendo las elecciones en Cataluña y la situación, el espectáculo siniestro del Hospital Isabel Zendal, que es una de las cosas más sórdidas. De las cosas más graves, ¿no? O sea, una imagen, en fin, gravísima de cómo hemos llegado a una situación en la que estos que dicen que no va a quedar nadie atrás dan muestra cada día de su falta de escrúpulos, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Lo de los ataques al Zendal, yo espero que, en fin, que se investigue y que la justicia encuentre a las personas físicamente que los llevan a cabo, pero bueno, detrás de ello hay, en fin, un reparto de tareas, ¿no? Unos deslegitiman, acusan, dilapidan todo el esfuerzo que se ha hecho por levantar ese hospital y otros pues prenden la mecha, ¿no? Es el clásico reparto de trabajo, ¿no? Unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. La vieja prenden la mecha y otros siempre tiran el explosivo. Bueno, ¿y qué asuntos ves, qué frentes donde podemos organizar la resistencia? Hombre, creo que sobran los motivos y sobran los frentes también, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Federico, de aquellos tiempos en los que se decía que el PSOE tenía dos almas? Cuando empezó Zapatero a pactar con ETA, cuando empezó a reivindicar la historia de ETA para limpiarla y para hacer sus pactos y rompió todos los pactos de Estado, se decía, siempre se discutía que el PSOE tenía dos almas. Bueno, hoy ya hemos comprobado que no tiene ninguna, ¿no? Que simplemente se han convertido en unos desalmados que van a por el poder, por amor al poder mismo y que no tienen límites, ¿no? Estábamos comentando ahora lo del Zendal, porque no les he visto yo salir a defenderlo, ¿no? Y salir a atacar a quienes a su vez están boicoteando el Zendal. No, les importa más el poder, les importa más destruir al adversario, al que han convertido en enemigo, que otra cosa, ¿no? Y bueno, y convocan elecciones en Cataluña, a pesar de la pandemia, a pesar del gravísimo riesgo que corren los ciudadanos, pues porque quieren repetir el 8M, lo quieren repetir en Cataluña el 14F, y en fin, no les importa nada que eso después, 2 días después de las elecciones, empecemos a ver cifras aún más tremendas que las que estamos viendo ahora. Es el poder por amor al poder. Bueno, pues frente a eso hay que reaccionar. Hay que seguir reaccionando, no hay que cansarse de denunciar. Hoy he visto, por ejemplo, ayer vi que la Comisión Europea volvía a hacer una declaración en relación con la ley CELA y que volvía a decir muy interesante, además lo he visto en ABC y es muy interesante y al mismo tiempo demuestra la indefensión en que estamos, porque se ve que la comisaria que hace las declaraciones querría intervenir, pero legalmente no puede. Sí, pero fíjate que es interesante. Aquí hemos comentado en algunas ocasiones los requerimientos y las denuncias que yo misma he enviado a la Comisión Europea y al Consejo y al Parlamento en relación con, entre otros asuntos, con la ley CELA. Entonces, la Comisión dice ayer, la comisaria dice, estoy al corriente. La Comisión está al corriente de lo que lleva esa ley. Dice otra cosa, el que no les permitan elegir a los padres la educación para sus hijos vulnera el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales. Dice a continuación, sí, la Comisión no puede intervenir. La Comisión no, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sí, porque según la comisaria vulnera un artículo fundamental, que es el artículo 14 de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí hay un recorrido. Esto es una demostración de que si no nos callamos, si seguimos interviniendo en los asuntos públicos, si seguimos denunciando, si seguimos resistiendo, pues al final esta batalla la vamos a ganar, y cuanto más nos organicemos y más fuerte resistamos y menos nos cansemos, pues antes la ganaremos, porque es que, como te decía, Federico, es que sobran los motivos. Por ejemplo, ayer conocimos que el ministro del Interior vulneró la Constitución al hacer ese tuit cuando Illa fue enviado de candidato a Cataluña. ¿Os acordáis, no? Sí, bueno, lo ha declarado la Junta Electoral oficialmente. Claro, pero fíjate, la Junta Electoral Central declara que el ministro del Interior vulneró un principio de neutralidad, que es un principio constitucional.
O sea, esto sería un escándalo en toda Europa. En cualquier país de Europa sería un escándalo. Abriría los informativos. Aquí, por supuesto, no. Nos enteramos porque queremos enterarnos y porque queremos contarlo. Pero el ministro del Interior en activo vulnera la Constitución. El mismo ministro del Interior que sigue mandando presos terroristas, acercándolos al País Vasco, aunque los terroristas que son acercados ni se arrepienten ni colaboran con la justicia, que son criterios fundamentales para producirse el acercamiento. Por cierto, que ayer los hijos de Fernando Múgica, cuyo 25 aniversario de su asesinato se cumple este sábado, hicieron unas declaraciones también denunciando precisamente el olvido, la falta de memoria y la necesidad de que estemos reaccionando permanentemente contra esta gente que quiere limpiar la historia de ETA y limpiar las historias del crimen. O sea, ministro del Interior vulnerando. Y hace falta recordar, Rosa, que eso con tu libro La Demolición, conviene recordarlo, que a Fernando Múgica lo asesinan porque es el hermano de Enrique Múgica, que es el gran ministro de Justicia, que es el primero que dispersa con un efecto extraordinario a los presos asesinos de la ETA. Efectivamente. Y los manda a Salto del Negro. Decía, es que no he encontrado nada peor, ni más lejos. O sea, pero eso dicho abiertamente. También es el que dijo cuando readmitió Zapatero a Negrín y Álvarez del Valle, dice, pues estamos mejorando el partido. Hemos readmitido a un ladrón y a un loco. Efectivamente. No se cortaba, había hecho una gran tarea y se vengaron matando al hermano, porque hubo una época en que en el PSOE había gente decente. Claro, pero muy decente y gente que contribuyó mucho precisamente a que hoy vivamos en democracia. En esta democracia que el mismo PSOE está degenerando, pero que lo está degenerando la está degenerando con una estrategia absolutamente definida, o sea, aplicándola, ¿no? O sea, quieren liquidar todo asomo, todo de control parlamentario, de control democrático de los actos del gobierno. ¿Habéis visto la sesión de este miércoles? La sesión del miércoles en el Congreso de los Diputados no fue una sesión de control al gobierno, se ha convertido en una sesión de control a la oposición. O sea, porque no contentos con que el Parlamento ahora mismo no tiene apenas capacidad para controlar, porque sencillamente no lo reúnen, o sea, no controla lo que hace el gobierno, cuál es su obligación constitucional, sino que además cuando van al Parlamento como este miércoles, en vez de rendir cuenta, pues cargan los errores propios contra el adversario, al que han convertido en enemigo, y le piden cuentas a la oposición. En vez de contestar a las cuestiones de la oposición, le piden cuentas con toda chulería, no solamente el presidente del gobierno, sino todos sus ministros y vicepresidentes. Hay que decir, Rosa, que con la colaboración de la presidenta de las Cortes, pero por supuesto, es una ignominia, su actuación es ignominiosa a todas las horas del día o de la sesión. O sea, lo que está permitiendo esa señora, la novia del ministro de Justicia, es de vergüenza. Pero es complicidad, porque claro, lo que te digo, en este proceso de devaluación de la democracia han devaluado también la función del Parlamento y a la institución. O sea, cuando se pervierte, esto es viejo, ocurre siempre en cualquier país en el que funcione el Estado de Derecho y quieran transitar hacia un sistema totalitario. Lo primero que hacen es pervertir el lenguaje, a partir de pervertir el lenguaje, pervierten las instituciones, y en este caso pervierten la institución del Parlamento, a la que convierten en un foro para acusar a la oposición. Por supuesto necesitan cómplices, y un cómplice fundamental en este caso es la presidenta de las Cortes. Por cierto, presidenta que fue en época de Rubalcaba multada por votar en contra de la disciplina del Partido Socialista Obrero Español a favor de la autodeterminación de Cataluña. Autodeterminación, por cierto, sí, perdón, que han aprobado ayer, acuérdate. Sí. Bueno, porque ayer en el Congreso de los Diputados el PSOE ha votado a favor de una moción que defiende la autodeterminación para Cataluña y la amnistía. Dos conceptos, los dos plenamente inconstitucionales. Y ayer han votado a favor. O sea, el intento de demoler la democracia, de destruir las instituciones, es clarísimo. Y con eso y contra eso tenemos que reaccionar. Porque por si tuviéramos todavía alguna duda de que todo está encadenado, ¿no? Decíamos antes, convocar las elecciones en Cataluña en este momento
de máximo riesgo. Digan lo que digan los partidos constitucionalistas que piden que la gente vaya a votar, pues porque parecen como tontos, han entrado sí. en la dinámica, pues lo mismo que fueron al 8M, ¿me entiendes? Sí, o sea, de la misma manera que fueron al 8M sabiendo que aquello era un riesgo, bueno, pues piden a la gente que vaya a votar, y yo lo entiendo, humanamente lo entiendo, bueno, pero no contentos con haber convocado las elecciones en esta situación para intentar que ella obtenga un mejor resultado, pues es que sacan a Tezanos, lo habéis comentado antes. Aquí lo que busca el gobierno no es el efecto Illa, es el efecto Tezanos. O sea, van a hacer un CIS cada 2 días, en días alternos, porque no ha sido suficiente convocar las elecciones en plena pandemia, repetir el 8M para catapultar a ella, y entonces pues necesitan el efecto Tezanos. Y con el efecto Tezanos y con ella convertido en un nacionalista más, fíjate que ayer anunció, creo que fue ayer o antes de ayer, anunció el candidato Illa que su proyecto es una hacienda federal propia. Y que además tiene el gobierno de la nación... Lo de federal propia, eso quiere decir que él, como Hacienda Central, permitirá federarse a otras comunidades españolas con su hacienda. No, ¿qué va? Si es más sencillo. No, ya digo, pero eso en el caso de que fuera así. Pero si es no saben... simplemente un proyecto separatista sin más. Peor, o sea, porque es que dice una hacienda propia y que los españoles, o sea, el gobierno, el resto de los españoles, condonen la deuda que tienen, claro. La deuda que ha adquirido el gobierno golpista montando embajadas, perpetrando delitos cotidianamente. Hay que tener en cuenta que los que están en la cárcel, en fin, Junqueras y compañía, también están por delinquir, por utilizar el dinero público para fines privados. Que es uno de los delitos incompatibles con el indulto. Pues malversación. Por eso, o sea, que también están condenados por delincuentes económicos, ¿no? Bueno, no, pues dice que se condone la deuda, que los catalanes tengamos nuestra propia hacienda. O sea, para traducirlo, para que el personal se entere, se trata de promover la independencia subvencionada por el resto de España, que es una vieja máxima de todo separatista, señor. Y de todo nacionalista. Sí, es decir, yo soy libre y además tú pagas las copas. Y tú me pagas, o sea, es la independencia subvencionada por España. Pues no, o sea, frente a eso hay que rebelarse, porque se trata de nuestros derechos, se trata de nuestras libertades y se trata de que estos golfos que viven en la Moncloa, que utilizan el dinero público para pagarse sus francachelas ideológicas, para romper la cohesión entre españoles, para dividir a los ciudadanos, estos golfos sean señalados públicamente por todos y por cada uno de los españoles decentes que, ojo, a no olvidar, somos la inmensa mayoría. Pues muchas gracias, Rosa, y nada, mucho ánimo. A por ellos. Como decía el general Santana en una de las guerras carlistas, a por ellos que son de regadío. Ahí es donde venía lo que decían los liberales de La Rioja, de Espartero, que definían al carlista como animal de cresta roja que después de comulgar baja de la montaña y ataca al hombre. Pues eso, a por ellos que son de regadío. Pero en esa época, pero los carlistas también eran españoles. Hombre, claro. Esta es una diferencia esencial. Siempre que se dice, no, el nacionalismo es el carlismo. No, los carlistas eran españoles. Del antiguo régimen, pero eran españoles, no eran gentuza. En fin, muchas gracias, Rosa Díez. Venga, hasta luego. Vamos a hacer una pausita de seguridad. Antes, Securitas, eso es, que han desarrollado Guardián para que desde la aplicación de Securitas, tengamos acceso a sus profesionales durante las 24 horas del día. Hay que llamar al 900-130-900, 900-130-900, también podemos calcular online en securitasdirect.es. Vamos rápidamente a los oyentes y a la tertulia con el director de ABC, con Cayetano González, y a ver qué va a pasar en Cataluña. Bueno, lo dejamos ahí como pregunta, pero ¿qué harían ustedes? ¿Ustedes creerían que son legales? Legales pueden ser, pero que son legítimas unas elecciones donde la mitad de los miembros de las mesas electorales no quieren formarlas y las van a tener que formar de aluvión? Y ustedes además se fiarían del voto por correo, cuando Correos está en manos de un íntimo amigo del presidente que llama al voto por correo. Y así lo que quieran. Bueno, Rubén, vamos a recordar ese número donde pueden dejarnos sus mensajes telefónicos. Ayer recibimos muchos de Cataluña
Y hoy imagino que hay más, porque efectivamente ese fenómeno va a más. Sí, seguimos esperando los mensajes en este Protestador, edición Cataluña, porque sí, claro, sí, anda que no tienen que protestar en Cataluña. Si ustedes pues les han mandado a una mesa electoral y ustedes han presentado alegaciones, se las hayan aceptado, ¿no? Si están recurriendo ante la Junta Electoral Central, esperamos sus testimonios. Un audio WhatsApp, solo audio WhatsApp al 648 91 92 60. Repetimos, audio WhatsApp al 648 91 92 60. Vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.